¿Alguna vez te has sorprendido pensando en alguien sin poder sacarlo de tu mente? Esa sensación que se cuela en los momentos más inesperados, en medio del trabajo, al despertar o justo antes de dormir. Como si esa persona viviera dentro de ti, aunque físicamente esté ausente. No es solo un recuerdo pasajero, es una presencia constante. ¿Qué significado puede tener eso? ¿Es simplemente un capricho emocional, o hay algo más profundo que tu mente está tratando de revelarte? Carl Gustav Jung, el psiquiatra suizo y padre de la psicología analítica, creía que nuestras obsesiones no son aleatorias. Para él, cada pensamiento recurrente guarda un mensaje del inconsciente, un símbolo que conecta con nuestra psique más profunda. Cuando no podemos dejar de pensar en alguien, podríamos estar frente a una señal que no solo habla de esa persona, sino de nosotros mismos. Pensar repetidamente en alguien no siempre es amor, ni atracción, ni nostalgia. A veces, ese pensamiento funciona como un espejo, una proyección de algo que necesitamos integrar, sanar o descubrir. Según Jung, lo que vemos en otros es muchas veces un reflejo de nuestro mundo interno. Así que esa persona que ocupa tu mente puede ser el símbolo de una parte tuya que has ignorado, o incluso rechazado. Es posible que estés proyectando sobre esa persona algo que falta en ti, una cualidad, una emoción no expresada, un deseo no cumplido. Puede ser que esa persona represente algo que anhelas profundamente, pero que aún no reconoces en ti mismo. Jung llamaba a esto la proyección inconsciente, la tendencia a ver fuera lo que realmente está dentro. A través de estos pensamientos insistentes, tu alma podría estar tratando de decirte algo. Esa insistencia mental no siempre es una trampa emocional. A veces, es una brújula. Jung nos invita a mirar más allá de la superficie, a entender que esos pensamientos obsesivos podrían ser claves para nuestra individuación, el proceso de convertirnos en quienes realmente somos. En lugar de luchar contra estos pensamientos o sentir culpa por ellos, podrías empezar a explorarlos con curiosidad. ¿Qué emociones despierta esa persona en ti? ¿Qué momentos compartidos se repiten en tu memoria? ¿Hay algo no resuelto? ¿O simplemente algo que anhelas profundamente, pero que aún no has abrazado? Esa persona que invade tus pensamientos no es el problema. El verdadero enigma está en lo que representa. Puede ser un símbolo de tu deseo de conexión, de reconocimiento o incluso de transformación. Tu inconsciente utiliza imágenes, personas y recuerdos para despertar partes dormidas de tu alma. Y cuando no escuchamos, insiste. Este enfoque no busca justificar la obsesión, ni romantizarla. Al contrario, nos invita a observarla con más conciencia, a preguntarnos, ¿es interés genuino o estoy atrapado en una ilusión creada por mi inconsciente? Al final de este viaje, descubrirás una clave poderosa para diferenciar una obsesión inconsciente de un interés verdadero y consciente. Esa claridad puede cambiar por completo la forma en que vives tus vínculos. Cuando una persona ocupa demasiado espacio en tu mente, lo más fácil es pensar que se trata de amor, atracción o un vínculo especial. Pero Jung planteó algo más inquietante. Muchas veces no pensamos tanto en esa persona por lo que es, sino por lo que representa dentro de nosotros. Lo que ves en ella podría no ser real, sino una construcción inconsciente que habla más de ti que de la otra persona. La proyección es un mecanismo que todos usamos sin darnos cuenta. Proyectamos en otros nuestras inseguridades, deseos no aceptados, heridas antiguas y potenciales aún dormidos. Por eso, puedes idealizar a alguien que, si fueras completamente objetivo, no tiene nada extraordinario. Lo extraordinario está en lo que tú ves reflejado. Imagina que alguien se te queda grabado porque te pareció especialmente fuerte, sensible o libre. Lo más probable es que esas cualidades estén dormidas o negadas en ti, y tu inconsciente te las está señalando. Esa persona se convierte en un espejo, no porque se parezca a ti, sino porque refleja lo que tú aún no reconoces en tu interior. Carl Jung decía que aquello que no se hace consciente,
se manifiesta en nuestra vida como destino. Pensar en alguien constantemente puede ser un ejemplo de eso. No lo elegiste, pero tu mente insiste. Esa insistencia tiene una causa profunda. Tu inconsciente está proyectando en esa persona partes tuyas que necesitan salir a la luz. A veces, lo que te atrae con fuerza no es amor, sino una parte reprimida de ti mismo llamando a la puerta. Por ejemplo, si te obsesionas con alguien muy seguro de sí mismo, tal vez es porque tú necesitas desarrollar tu propia seguridad. O si alguien con una vida aparentemente libre y sin estructuras te cautiva, quizás es tu alma pidiendo liberarse de tus rutinas. El problema es que confundimos esa proyección con la persona real. Esperamos que nos completen, que se queden, que nos devuelvan lo que nunca nos prometieron. Y cuando eso no ocurre, sufrimos. No por lo que perdemos, sino por lo que esa persona simbolizaba dentro de nuestra historia personal. Yo no veía esto como un error, sino como una oportunidad. Cada proyección es una pista, una flecha que apunta hacia algo no resuelto o no desarrollado en ti. Si logras ver más allá del rostro, del nombre y del recuerdo, encontrarás información valiosísima sobre quién eres realmente y en qué etapa de tu vida te encuentras. Por eso, pensar en alguien sin poder evitarlo no siempre es un problema a eliminar. Puede ser una llamada a explorar tu propia psique. Esa imagen repetitiva no es solo una distracción, es un mensaje. Tu mente no está fallando. Está intentando que mires hacia donde hace mucho tiempo no quieres mirar. La clave es dejar de mirar afuera y empezar a preguntarte, ¿qué parte mía estoy viendo en esta persona? ¿Qué me está mostrando que yo no he querido aceptar de mí? La respuesta a esas preguntas puede ser más reveladora que 1000 consejos externos. Hay momentos en los que no es la persona quien nos atrapa, sino la idea que hemos creado de ella. Eso es lo que Jung llamaba idealización, cuando colocamos a alguien en un pedestal emocional y dejamos que represente todo lo que creemos necesitar para ser felices. No amamos a la persona tal como es. Amamos lo que simboliza para nosotros. Este fenómeno ocurre porque muchas veces no hemos conectado con nuestras propias aspiraciones y las proyectamos en otros. Si esa persona parece tener lo que nos falta, se convierte en una especie de figura mágica. No importa cuánto tiempo haya pasado desde que la vimos. Su imagen queda fija en la mente, como si fuera irreemplazable. La idealización es un proceso inconsciente muy poderoso. Atribuyes cualidades exageradas o inexistentes a alguien, y construyes una narrativa que lo convierte en protagonista de tu historia interior. En tu mente, no solo es una persona, es el símbolo de lo que deseas alcanzar, resolver o recuperar. Esto le ocurrió a Sofía, una joven de 27 años que no podía dejar de pensar en un profesor de la universidad con el que solo tuvo una relación cordial. Nunca pasó nada entre ellos. Pero años después, todavía lo recordaba con intensidad. Cuando comenzó terapia, entendió que no era lo que extrañaba, sino lo que él representaba: seguridad, admiración, dirección. Durante su adolescencia, Sofía había crecido sin una figura masculina presente. Su mente, sin saberlo, idealizó a ese profesor como un modelo de protección y validación intelectual. Al entender esto, pudo comenzar a trabajar en fortalecer esas cualidades dentro de sí misma y dejar de buscar afuera lo que debían hacer desde su interior. Lo más importante en casos como el de Sofía no es negar los sentimientos, sino desarmar la proyección. Preguntarte, ¿qué estoy viendo en esta persona que en realidad necesito desarrollar en mí? ¿Qué me está mostrando mi inconsciente sobre mis carencias, heridas o deseos postergados? Idealizar a alguien no significa estar loco o emocionalmente débil. Significa que hay una parte tuya buscando completarse. Pero si no te das cuenta, puedes quedarte atrapado en una historia que nunca fue real, esperando algo que esa persona nunca te prometió. Jung explicaba que la única forma de salir de la idealización es retirando la proyección. Ver a la persona como realmente es,
sin la neblina de nuestras fantasías. Es un proceso difícil, pero profundamente liberador. Al hacerlo, recuperas la energía que antes estaba atrapada en ese pensamiento constante. Así, pensar en alguien puede dejar de ser una obsesión para convertirse en un camino de autoconocimiento. La imagen se transforma, y tú también. Ya no te aferras a la persona, sino a la enseñanza. Dejas de necesitar afuera lo que estás descubriendo dentro de ti. Cuando alguien se vuelve una presencia constante en tu mente, no siempre es porque tenga una conexión espiritual contigo. A veces, es porque activa una parte de ti que ha estado dormida o reprimida. Jung llamó a esa parte la sombra, todo aquello que no aceptamos, no conocemos o no queremos ver de nosotros mismos. La sombra no es mala. Simplemente es desconocida. Puede contener tanto aspectos negativos, como celos, dependencia, rabia o necesidad de control, como virtudes olvidadas, como el coraje, la pasión, la espontaneidad. Esa persona que tanto piensas podría estar activando partes que escondiste para encajar, para sobrevivir o para no desagradar. Muchas veces sentimos repulsión, envidia o deseo incontrolable por alguien, y creemos que el problema está en esa persona. Pero en realidad, está en lo que esa persona toca dentro de nosotros. Es como si presionara botones que ni sabíamos que teníamos. Eso es un espejo emocional, una activación de lo que yace oculto en nuestra sombra. La obsesión, entonces, se convierte en una oportunidad de mirar hacia adentro. Jung decía que cada encuentro humano es una posibilidad de transformación, si tenemos el valor de observar lo que ese vínculo despierta en nosotros. El otro se convierte en una especie de maestro involuntario. Por ejemplo, si alguien despierta en ti una mezcla de deseo y rabia, es probable que esté mostrando una lucha interna entre tu impulso natural y tu parte moral. Si te enamoras de alguien caótico, quizá lo que admiras es su libertad, y lo que te molesta es no permitirte a ti mismo vivir sin control. Este tipo de experiencias no tienen que vivirse desde la culpa o la vergüenza. Al contrario, Jung proponía abrazar la sombra con compasión, porque solo al reconocerla puedes integrarla. Pensar en alguien constantemente puede ser el síntoma de una parte de tu alma pidiendo reconocimiento, no castigo. Ver a esa persona como un espejo no significa justificar sus actos ni aferrarte a ella. Significa entender por qué te afecta tanto. ¿Qué parte tuya se enciende cuando piensas en ella? ¿Qué herida, qué deseo o qué verdad personal estás evitando reconocer? Alguien puede reflejarte tu deseo de libertad. Otro, tu miedo al abandono. Otro más, tu necesidad de validación. Ninguna de estas cosas son malas. Solo son inconscientes. Y por eso toman la forma de obsesión. Porque mientras no las veas con claridad, seguirán golpeando la puerta de tu mente. Cuando tomas conciencia de esto, todo cambia. No es la persona la que tiene poder sobre ti. Es tu sombra actuando a través de su imagen. Y tú puedes recuperarlo. Puedes usar ese pensamiento recurrente como mapa para ir hacia donde nunca habías mirado. Dentro de cada uno de nosotros vive una energía opuesta a nuestro género biológico. Jung llamó a esto el ánima en los hombres y el animus en las mujeres. No se trata de identidades de género, sino de arquetipos psicológicos que habitan nuestro inconsciente. Representan lo femenino en el hombre y lo masculino en la mujer. Y sí, influyen profundamente en la forma en que nos vinculamos con otras personas. Cuando piensas en alguien constantemente, puede ser porque esa persona ha activado tu ánima o tu animus. No como una atracción superficial, sino como un detonante espiritual. Es decir, su presencia refleja algo que tu alma está buscando equilibrar, tal vez una sensibilidad que no te permites, o una fuerza que aún no desarrollas. Por ejemplo, un hombre que proyecta su ánima puede sentir una conexión casi mágica con una mujer. No la ama realmente por quien es, sino porque en ella ve a la musa, a la guía, a la salvadora, o incluso a la madre espiritual.
Lo mismo ocurre con una mujer que proyecta su animus. Puede ver en un hombre al protector, al sabio, al héroe que ella anhela integrar dentro de sí. Esto no significa que el vínculo sea falso. Significa que está cargado de símbolos inconscientes. La relación deja de ser entre dos personas reales y se convierte en una danza entre proyecciones. Esto puede ser hermoso, pero también confuso, porque un día te das cuenta de que no estás enamorado de la persona, sino de lo que tu alma vio en ella. Jung enseñaba que el camino espiritual implica integrar el ánima y el animus. Es decir, desarrollar tanto la sensibilidad, la empatía y la receptividad, ánima, como la lógica, la acción y la firmeza, animus, sin importar tu género. Pensar obsesivamente en alguien podría estar mostrando que parte de ti necesita activarse para lograr esa integración. Por ejemplo, si eres mujer y piensas mucho en un hombre decidido, audaz y emocionalmente firme, podría ser tu animus llamando. Es decir, una parte de ti anhelando ser más firme y directa. Si eres hombre y piensas mucho en una mujer compasiva, intuitiva y creativa, tal vez tu ánima está despertando, recordándote lo que aún no has expresado emocionalmente. Este tipo de pensamiento constante no es solo un deseo romántico, es una invitación a desarrollarte como ser completo. La unión simbólica con esa persona, aunque nunca se concrete, puede ser un catalizador para despertar cualidades dormidas en ti. No necesitas poseerla. Necesitas integrar lo que representa. Jung decía que el verdadero encuentro es interior, que el amor más profundo no es hacia otra persona, sino hacia lo que ella despierta dentro de ti. El ánima y el animus no son metas, son guías. Te muestran hacia donde necesitas ir para encontrarte contigo mismo de una manera más plena. Y cuando esa integración ocurre, tu necesidad de pensar constantemente en alguien se disuelve, porque ya no buscas fuera lo que has encontrado dentro. Mariana, una mujer de 34 años, no podía dejar de pensar en su expareja, a pesar de que habían terminado hacía más de 5 años. No importaba cuánto tiempo pasara, cuántas relaciones nuevas intentara o cuánto se enfocara en su trabajo, la imagen de ese hombre seguía apareciendo en su mente como un eco persistente. En las noches, en momentos de estrés, o cuando algo bueno le ocurría, su primer impulso era pensar en él. Durante mucho tiempo pensó que eso significaba que aún lo amaba, o que tal vez, como le decían algunas amigas, era su alma gemela. Sin embargo, en su proceso de terapia, Mariana descubrió algo completamente distinto. Lo que mantenía vivo a ese hombre en su mente no era amor, sino una proyección inconsciente profundamente ligada a su historia emocional. Mariana había tenido una infancia marcada por la inestabilidad emocional de su padre, un hombre ausente pero carismático. Su expareja compartía muchos de esos rasgos, inconstante, encantador, lleno de promesas incumplidas. En realidad, no estaba obsesionada con su ex. Estaba atrapada en una imagen simbólica que su inconsciente usaba para intentar sanar la herida del abandono. Ese hombre, en su mente, se convirtió en una especie de arquetipo, el del Salvador que vuelve. Un símbolo que no representaba al ex real, sino a la figura que Mariana necesitaba recuperar en su interior. Alguien que la viera, la eligiera y se quedara. Pero cuando lo miró desde esa perspectiva, se dio cuenta de que lo que anhelaba no era él, sino sentirse elegida por primera vez. A medida que trabajaba su sombra y comenzaba a integrar su necesidad de validación emocional, el pensamiento constante empezó a desaparecer. Ya no era un impulso descontrolado, sino una historia comprendida. Entendió que el recuerdo se repetía porque aún había algo que su alma necesitaba cerrar. El caso de Mariana es un ejemplo perfecto de cómo el pensamiento obsesivo no siempre es sobre el otro, sino sobre ti mismo, sobre lo que aún no has sanado, sobre lo que esperas que alguien más venga a completar. Pero ninguna persona puede cumplir esa función sin que antes te reconcilies contigo. Cuando comprendes esto, el pensamiento deja de doler. Ya no se siente como una pérdida,
ni como una condena. Se transforma en una señal, una que puedes leer con claridad. Y al hacerlo, comienza el verdadero proceso de liberación. Mariana no necesitó borrar a su ex de su memoria, ni odiarlo, ni reemplazarlo. Solo necesitó ver lo que él simbolizaba, entender lo que proyectaba y traerlo de vuelta a su conciencia, para dejar de necesitarlo en su mente. Ese es el poder de comprender la raíz. Lo que antes era obsesión, se convierte en autoconocimiento. ¿Alguna vez has pensado en alguien justo antes de que aparezca un mensaje suyo, o sueñas con una persona que no ves hace años, y al día siguiente te la encuentras? A esto, Jung lo llamó sincronía, una conexión significativa entre eventos que no están unidos por causa directa, pero que tienen un sentido profundo para quien los experimenta. La sincronía no se trata de magia ni superstición. Es un fenómeno psicológico y espiritual donde los acontecimientos externos coinciden con los estados internos de la persona. Jung creía que estas coincidencias eran una especie de lenguaje del alma, que nos ayuda a ver más allá de la lógica lineal. Es como si el universo nos estuviera respondiendo desde un plano más profundo. Cuando piensas constantemente en alguien y comienzan a ocurrir coincidencias relacionadas con esa persona, te aparece en redes, lo mencionan en una conversación ajena, escuchas su nombre en la radio, tal vez no sea simple azar. Es posible que tu inconsciente esté en movimiento, buscando hacer visible algo que necesitas atender. En el enfoque junguiano, estas coincidencias no deberían ignorarse ni obsesionarse. Se deben observar con respeto y conciencia. ¿Qué representa esa persona para ti? ¿Qué parte de tu historia vuelve a ti cuando surge su imagen o su presencia simbólica? La sincronía no te habla de destino romántico, sino de conexión psíquica. Es importante entender que estos eventos no significan que debas volver con alguien, ni tomar decisiones impulsivas. El mensaje no está en la persona, sino en lo que se activa en ti. Lo exterior es un espejo del interior. La sincronía solo te muestra que hay algo vivo dentro de ti que necesita tu atención. Por ejemplo, si estás viviendo una etapa de duda personal, y de pronto comienzas a recordar constantemente a alguien que fue un punto de referencia para ti, es posible que tu alma esté buscando anclar algo, una sensación de dirección, de estabilidad, de reconocimiento. Esa persona aparece no como respuesta literal, sino como símbolo. Jung consideraba la sincronía como un puente entre la psique individual y el orden del universo. A través de ella, comprendemos que no estamos desconectados del todo, que hay un flujo, una inteligencia invisible que se manifiesta en los momentos precisos para guiarnos hacia nuestro centro. Pensar en alguien y vivir coincidencias alrededor de su figura puede ser una llamada de tu inconsciente para que mires algo que no has querido integrar. No es destino ni magia. Es psicología profunda actuando en sintonía con tu historia personal. Cuando aprendes a interpretar estas señales con calma y conciencia, ya no te sientes a merced de tus pensamientos. Te conviertes en observador. Y desde ahí, puedes tomar decisiones con mayor claridad, sin perderte en lo simbólico ni ignorar lo esencial. Carl Jung habló de un concepto central en su obra, el self. No es el ego, ni la imagen que tienes de ti. Es tu totalidad psíquica, el centro de tu alma, lo que eres más allá de lo que crees ser. Y en ese camino hacia el self, todo lo que ocurre, incluyendo las personas que aparecen y no se van de tu mente, cumple un rol simbólico. Pensar insistentemente en alguien puede ser la forma en que tu inconsciente activa el proceso de individuación, que es como Jung llamaba al viaje interior hacia tu realización personal. En este viaje, las personas no son solo personas. Son símbolos, llamados, fragmentos que reflejan algo que necesitas descubrir o integrar en ti. Esa figura que no puedes dejar de pensar puede simbolizar algo que está en tu punto ciego, una cualidad que te hace falta, un aspecto no aceptado de tu identidad, una herida emocional no sanada o incluso una posibilidad de evolución personal que aún no has explorado. En otras palabras, no piensas tanto en ella por lo que es,
sino por lo que representa. Imagina que esa persona representa tu capacidad para confiar, o tu deseo de vivir con más libertad, o tu parte creativa que has reprimido durante años. Tu alma utiliza la imagen de esa persona como un disparador simbólico para que actives lo que has dejado dormido en ti. No siempre estamos obsesionados con alguien porque queremos volver o estar. A veces, esa persona representa un momento crucial en el que perdiste algo de ti, tu alegría, tu capacidad de entrega, tu confianza. El recuerdo constante no siempre pide reencuentro. A veces pide reconexión contigo mismo. El self actúa como una brújula interna, y todo lo que aparece en el camino, por doloroso o confuso que parezca, puede tener la función de acercarte a él. Cuando te resistes, sufres. Pero cuando observas desde la conciencia, puedes comenzar a entender el mensaje detrás de ese pensamiento insistente. Jung decía que el alma habla en símbolos, no en palabras lógicas. Por eso, la persona que ronda en tu mente no siempre es un mensaje literal. Es una clave simbólica. Puede estar diciendo, ahí perdiste tu autenticidad. O con esa persona fuiste más tú que nunca. Y ahora que necesitas volver a ti, su imagen aparece como recordatorio. Esto no significa que todo pensamiento constante tenga una causa trascendental, pero si se repite con fuerza y no desaparece con el tiempo, es probable que contenga un significado profundo. No sobre el otro, sino sobre ti. Ver a esa persona como símbolo cambia toda la narrativa. Ya no es alguien que te atormenta, ni alguien a quien necesites recuperar. Es una parte del camino hacia ti mismo. Un fragmento que necesita ser comprendido para que puedas seguir avanzando con mayor claridad. Diego, un hombre de 40 años, llevaba meses sin poder dejar de pensar en una mujer con la que tuvo una breve conexión durante un viaje de trabajo. No llegaron a tener una relación profunda ni compartieron demasiados momentos, pero bastaron unas conversaciones sinceras y un par de miradas intensas para que su mente quedara marcada. Desde entonces, no pasaba un solo día sin que ella apareciera en sus pensamientos. Intentó racionalizarlo, no la conozco realmente, solo fue una coincidencia, seguro se me pasará. Pero no se iba. Incluso cuando salía con otras personas, su recuerdo se imponía, generándole una sensación de vacío, como si algo importante le faltara. En una sesión con su terapeuta, comenzó a explorar más allá de lo evidente, y encontró algo inesperado. Durante ese viaje, Diego se había sentido libre, espontáneo y creativo, como no se sentía desde su juventud. Esa mujer no solo le había atraído, había activado en él una parte olvidada de sí mismo. Su capacidad de conectar, de hablar sin miedo, de sentir sin control. Ella se convirtió, sin quererlo, en el símbolo de su autenticidad perdida. Cuando comprendió esto, todo cambió. No pensaba en ella porque era el amor de su vida. Pensaba en ella porque representaba una versión suya que había silenciado por años para encajar en una rutina exigente y racional. Su obsesión no era por ella. Era por volver a ser quien fue durante ese instante de conexión. El pensamiento constante cesó cuando Diego comenzó a recuperar ese lado suyo en la vida cotidiana. Volvió a escribir, a tener conversaciones reales, a mostrarse más vulnerable. No necesitó reencontrarse con esa mujer, porque entendió que el mensaje no era búscala a ella, sino encuéntrate a ti. Este caso muestra con claridad cómo el inconsciente utiliza figuras externas para hacernos mirar hacia adentro. La obsesión no nace del otro, sino del símbolo. Y si lo descifras, el ciclo se cierra con comprensión y no con angustia. Jung decía que cada imagen que persiste en la mente tiene un propósito. No es un error ni una casualidad. Es una invitación. A veces, a sanar. Otras veces, a crecer. En casos como el de Diego, es una llamada directa al self, que utiliza rostros e historias para decir, ahí estás tú.
Lo importante es no aferrarse al recuerdo como una meta, ni convertir a esa persona en una necesidad. Es mucho más poderoso reconocerla como una señal del alma, como un espejo fugaz que refleja algo que vale la pena recuperar dentro de ti. Pensar constantemente en alguien que no está, que no responde o que no corresponde, a veces parece un castigo. Pero lo que pocas veces se cuestiona es por qué nos aferramos al sufrimiento como si fuera una elección inconsciente. Carl Jung explicaba que dentro de cada individuo existen múltiples aspectos del yo que no siempre están integrados, y cuando una parte de nosotros se queda atrapada en el dolor, es porque no ha sido escuchada. El sufrimiento se vuelve un lenguaje, una forma en que nuestra psique intenta decir algo que las palabras no alcanzan a traducir. En muchas ocasiones, elegir el sufrimiento tiene más que ver con la familiaridad que con el masoquismo. Si desde pequeños asociamos el amor con el dolor, el abandono con el deseo, o la carencia con la atención, entonces la mente reproduce estos patrones no por placer, sino porque son conocidos. Jung lo llamaba el yo fragmentado, una parte nuestra que aún no ha evolucionado más allá de las heridas tempranas. No es que queramos sufrir, sino que no conocemos otra forma de vincularnos. Cuando piensas constantemente en alguien que no te corresponde, no siempre es amor. A veces es un eco de tu pasado, una necesidad emocional no resuelta que grita a través del recuerdo de esa persona. Es como si tu mente dijera, mírame, estoy rota aquí, ayúdame a entender por qué. Pero como no lo hacemos de forma consciente, seguimos repitiendo la experiencia emocional en lugar de sanar la raíz. La mente puede ser una aliada, pero también una cárcel. Y uno de los barrotes más fuertes es la ilusión de que si sufro lo suficiente, entonces la persona regresará, entenderá o valorará mi entrega. Esta lógica distorsionada es producto de una identidad construida sobre el dolor, que teme desaparecer si deja de sufrir. Por eso, cuando comienzas a sanar, también atraviesas una especie de duelo, el de una versión tuya que ya no necesita perseguir lo inalcanzable para sentirse viva. Jung proponía la individuación como camino hacia la integración del yo fragmentado. Es decir, el proceso en el que reconocemos cada parte de nuestra psique, la luz, la sombra, el dolor, el deseo, y la volvemos consciente. En este viaje, entender por qué pensamos constantemente en alguien que no está ya no es un misterio, sino una puerta. Una entrada al conocimiento profundo de ti mismo que comienza con una pregunta sincera. ¿Qué parte de mí está hablando cuando pienso en esa persona? No es debilidad quedarse atrapado en pensamientos obsesivos. Es una señal de que algo en tu interior pide ser mirado con compasión. Tal vez no sea la persona en sí lo que te ata, sino lo que simboliza. Quizá representa una promesa rota de tu infancia, una sensación de no ser suficiente, o un reflejo de la validación que nunca recibiste. El sufrimiento no es el enemigo. El verdadero problema es ignorar lo que ese dolor quiere enseñarte. Liberarse no siempre significa dejar de sentir. A veces significa comprender profundamente lo que estás sintiendo, hasta que ya no sea necesario aferrarse a ello. Cuando eso ocurre, el pensamiento constante en esa persona comienza a disolverse, no porque la mente lo prohíba, sino porque el alma ya lo entendió. Hay una paz que llega cuando dejas de luchar contra tu fragmentación interna y comienzas a integrarte. No se trata de olvidar a quien piensas, sino de permitir que el pensamiento te guíe hacia un conocimiento más amplio de ti mismo. Porque a veces, el sufrimiento mental es la invitación más directa que el alma tiene para que vuelvas a ti. Cuando comprendes esto, ya no te juzgas por pensar en alguien constantemente. En cambio, observas con curiosidad, ¿qué parte de mí estoy ignorando? ¿Qué necesita ser amado dentro de mí? Y es allí donde empieza tu verdadero despertar. Dentro de cada ser humano habita una polaridad sutil, una especie de alma dividida que busca, de forma silenciosa, reunirse con su complemento. Jung hablaba de los arquetipos interiores como guías que estructuran nuestra psique, y entre ellos está el del alma dual, la sensación de que hay una persona que encarna todo lo que tu alma ha anhelado integrar. Cuando piensas constantemente en alguien, podrías estar frente a esa imagen simbólica,
no la del amor romántico ideal, sino la de un espejo emocional que refleja tu inconsciente más profundo. La atracción que sentimos por ciertas personas no siempre responde a lo evidente. A veces no hay compatibilidad lógica, ni historia compartida, ni siquiera reciprocidad. Sin embargo, su presencia se convierte en una especie de imán emocional, difícil de ignorar. Eso ocurre cuando esa persona, sin saberlo, activa una parte tuya que estaba dormida. No necesariamente porque te ama o porque tiene un destino contigo, sino porque refleja una energía interna que necesitas mirar con urgencia. Este fenómeno puede sentirse como amor, pero no siempre lo es. Es una conexión que nace desde lo simbólico. Lo que ves en el otro es una parte tuya que anhelas integrar, su libertad, su seguridad, su ternura, su capacidad de entregarse. Por eso no puedes sacarlo de tu mente, no estás enamorado de él o ella, estás enamorado de lo que simboliza. Y eso es mucho más profundo que una emoción pasajera. Es una llamada del alma. Cuando no has integrado ciertas polaridades dentro de ti, como la fuerza con la sensibilidad o la libertad con la entrega, el inconsciente las proyecta fuera. Y quien las porta o las representa, aunque sea por instantes, se convierte en una figura fascinante. Así es como muchas personas se convierten en espejos emocionales, no por lo que hacen, sino por lo que despiertan. Su existencia te muestra todo lo que aún no has logrado reconciliar en tu mundo interno. Esto se vuelve especialmente fuerte cuando hay desequilibrios emocionales no resueltos. Una persona que parece segura puede reflejar tu inseguridad. Alguien que fluye en la vida puede confrontar tu rigidez. Quien ama sin miedo puede mostrarte tu miedo a ser vulnerable. La atracción, entonces, se convierte en un reflejo. No es necesariamente una señal de vínculo sagrado, sino un código inconsciente que busca revelarte algo sobre ti. No es fácil reconocer esto. El ego prefiere pensar que hay algo especial entre tú y esa persona. Que si no puedes dejar de pensar en ella es porque hay un destino, una conexión cósmica, una historia inacabada. Pero desde la mirada junguiana, eso podría ser una ilusión del alma que aún no se conoce a sí misma por completo. Una forma de disfrazar lo interno proyectándolo en el afuera. Pensar constantemente en alguien podría ser, entonces, un camino hacia la integración de tu alma dual. No porque debas unirte a esa persona, sino porque ella representa la unión simbólica entre tus energías opuestas. Lo masculino y lo femenino, lo lógico y lo intuitivo, lo racional y lo emocional. Cada vez que surge ese pensamiento, puedes preguntarte, ¿qué parte de mí está deseando ser vista a través de esta imagen? Yo no veía la atracción como algo puramente físico o emocional. La entendía como un lenguaje profundo entre símbolos. Y cuando una figura te persigue mentalmente, es porque ha tocado algo sagrado en tu interior. Pero el verdadero acto de amor no es ir tras esa persona. Es ir tras lo que ella te mostró de ti mismo. En lugar de preguntar si esa persona también piensa en ti, puedes comenzar a preguntarte, ¿qué me mostró que no había visto de mí? Porque ahí comienza la alquimia real. La que no busca unir dos cuerpos, sino unir los fragmentos del alma en una totalidad más consciente. Laura, una mujer de 33 años, no entendía por qué siempre terminaba enganchada emocionalmente a hombres que parecían tener todo para ofrecer, pero que jamás daban el paso hacia una relación real. Su mente quedaba atrapada durante meses, a veces años, en esos vínculos inciertos. Pensaba en ellos a diario, analizaba cada mensaje, cada silencio, cada gesto ambiguo. Lo más desconcertante era que esto le pasaba una y otra vez, como si fuera una especie de hechizo emocional que no lograba romper. Durante su proceso terapéutico, Laura comenzó a darse cuenta de un patrón invisible. No era que los hombres fueran iguales, era que ella se vinculaba siempre desde el mismo lugar. El deseo de ser elegida. La espera de una validación que parecía nunca llegar. Y entonces, comprendió algo que cambió su historia emocional. No era que los hombres fueran el problema. Era que ellos representaban una herida no sanada de su infancia.
la herida de no sentirse vista emocionalmente. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente, se repite como destino. En el caso de Laura, la figura de su padre, un hombre frío y ausente emocionalmente, se repetía simbólicamente en sus relaciones adultas. Ella no lo elegía a él conscientemente, pero sí elegía inconscientemente a hombres que le recordaban esa energía distante. No porque quisiera sufrir, sino porque su alma estaba intentando resolver una herida antigua a través de experiencias actuales. Cada vez que pensaba constantemente en uno de esos hombres, en realidad no estaba pensando en ellos, sino en lo que ellos activaban dentro de ella. Era como si el inconsciente dijera, aquí hay algo que aún no has integrado. Esta persona lo representa. Pero como no lo entendía, Laura caía una y otra vez en la misma ilusión, que si lo esperaba lo suficiente, si lo amaba lo suficiente, él finalmente la elegiría. El pensamiento obsesivo, entonces, no era por amor. Era por necesidad emocional no resuelta. Y esa es una distinción esencial. Jung explicaba que muchas de nuestras fijaciones no son verdaderos vínculos, sino proyecciones. Proyectamos en el otro la idea de que podrá sanar lo que otro no supo dar. Por eso, el deseo se convierte en espera. Y la espera, en sufrimiento. Cuando Laura reconoció esto, pudo ver a sus antiguas relaciones con otros ojos. No como errores, sino como espejos. Cada hombre que la había hecho pensar en él durante meses era, en el fondo, una figura simbólica que representaba su propia búsqueda de merecimiento. Y al mirar hacia atrás, ya no los idealizaba. Los comprendía como portadores de un mensaje que su alma aún no había podido escuchar claramente. El cambio no fue inmediato, pero sí profundo. Laura comenzó a trabajar su propia autoestima, su capacidad de poner límites, y sobre todo, su necesidad de ser elegida por alguien externo. Cuando esa necesidad fue abrazada por ella misma, el patrón comenzó a romperse. Ya no se sentía atraída por lo inalcanzable. Y cuando alguien ambiguo aparecía, su mente ya no quedaba atrapada por semanas. Había despertado. Este caso nos muestra cómo pensar obsesivamente en alguien puede ser solo el síntoma. La causa real está en lo que esa persona simboliza. Y solo cuando entendemos esa simbología interna podemos liberarnos del ciclo. Laura no necesitó que nadie volviera. Solo necesitó volver a ella misma con la compasión que nunca le dieron. Jung decía que el alma tiene una necesidad imperiosa de completarse. Y hasta que no lo logra, seguirá enviando señales en forma de personas, vínculos, emociones o recuerdos. Laura entendió que pensar tanto en alguien no era una condena, era una guía, una clave emocional que, una vez descifrada, la ayudó a cerrar un ciclo que llevaba años sin comprender. Carl Jung no solo hablaba del inconsciente como un contenedor de recuerdos reprimidos o deseos personales. También lo dividía en dos grandes dimensiones: el inconsciente personal, formado por las experiencias, emociones y traumas individuales, y el inconsciente colectivo, que contiene imágenes universales, símbolos heredados y arquetipos que compartimos como humanidad. Cuando piensas constantemente en alguien, no siempre es tu historia individual la que se activa. A veces, es una imagen colectiva que busca emerger a través de esa persona. Tal vez esa figura que ronda tu mente no representa solo un amor no resuelto, sino un arquetipo que tu alma intenta integrar. La madre, el sabio, el amante, el salvador, la musa, el rebelde. Todos estos arquetipos viven en el inconsciente colectivo y pueden manifestarse en figuras reales para que te reconozcas en ellas. No es tanto la persona lo que persigues, sino lo que encarna para tu psique, lo que activa, lo que recuerda. Por ejemplo, si piensas constantemente en alguien que te inspiró a crear, a expresarte o a sentirte viva, es posible que esa persona represente el arquetipo del animador interior, el impulso creativo, la musa. Esa energía no nace con esa persona, pero se encarna en ella para que tú la veas y comiences a expresarla conscientemente en tu propia vida. No necesitas poseerla.
Necesitas permitir que lo que simboliza tome forma en ti. El inconsciente personal te habla de tu historia emocional, tus heridas, tus recuerdos. Pero el colectivo te habla de lo que tu alma anhela vivir para evolucionar. Pensar en alguien puede ser el punto de cruce entre estas dos dimensiones, lo que necesitas resolver y lo que estás destinado a desarrollar. Por eso, a veces el pensamiento parece más grande que la experiencia vivida. Porque no solo toca tu pasado, también toca tu potencial. La mente consciente intenta racionalizarlo todo. Dice, esto no tiene sentido, no es lógico pensar tanto en alguien que ya no está. Pero el alma habla otro lenguaje, simbólico, emocional, profundo. Y usa las personas, los sueños, los recuerdos y hasta las obsesiones como mensajes cifrados para que prestes atención a lo que aún no ha sido expresado en ti. Lo que reprimes, lo que postergas, lo que callas, encuentra un canal de salida a través de lo que proyectas afuera. Jung decía que el símbolo es la mejor forma de representar una verdad interior que aún no ha sido comprendida. Y a veces, esa persona que se repite en tu mente es un símbolo. No importa si la relación fue breve, si apenas la conociste o si ni siquiera hubo una historia. Si su imagen insiste, es porque hay algo tuyo que quieren hacer, que necesita expresión, y que, por ahora, solo sabe mostrarse a través de esa figura. Esto no significa que todo pensamiento obsesivo tenga una causa espiritual o arquetípica, pero si la imagen de alguien persiste sin explicación lógica, podría ser un llamado desde tu inconsciente colectivo. Activa esta parte de ti, despierta a este arquetipo, mira esta energía que aún no has abrazado. A veces no se trata de resolver, sino de integrar. Cuando comienzas a observar desde este enfoque, todo cambia. Ya no ves a la persona como el centro de tu dolor o de tu deseo, sino como un puente hacia algo más grande, tu propia totalidad. El pensamiento insistente deja de ser una tortura y se convierte en una señal valiosa. No se trata de retener a nadie. Se trata de recuperar una parte tuya que habías dejado afuera. Y es entonces cuando la verdadera transformación comienza. Porque dejas de pedirle al otro que te complete. Y empiezas a caminar hacia ti mismo, con todas las partes de tu ser reclamando su espacio. Lo que buscabas fuera, ahora se activa dentro. Cuando no puedes dejar de pensar en alguien, incluso sabiendo que no te hace bien, que no te elige o que no está disponible, no estás frente a una simple obsesión, estás frente a una herida. Jung decía que todo lo que nos afecta con fuerza en la vida adulta tiene raíces en la infancia. No porque la infancia lo explique todo, sino porque en esos primeros años se formaron nuestros mapas emocionales. Y si hubo heridas no reconocidas, el inconsciente las repetirá en la adultez, con la esperanza de que esta vez puedan ser sanadas. El apego irracional no es una elección consciente. No decides estar pendiente de alguien que te ignora. No eliges voluntariamente sentir ansiedad cada vez que no responde un mensaje. Es tu niño o niña interior quien lo hace. Esa parte de ti que aprendió que el amor es impredecible, que el cariño viene con condiciones, que ser amado requiere esfuerzo o sacrificio. Y como nunca lo cuestionaste, lo sigues repitiendo. Este tipo de vínculo se siente como amor, pero es otra cosa. Es una necesidad emocional mal comprendida, disfrazada de conexión. Por eso cuesta tanto soltar. Porque al dejar ir a esa persona, sientes que estás abandonando también una parte de ti que aún no ha sido vista ni cuidada. Jung afirmaba que el alma tiende naturalmente hacia la curación, y por eso busca, incluso en los vínculos más tóxicos, una forma de redención emocional. Imagina a alguien que de niño tuvo que hacer méritos para ser escuchado, que solo recibía atención si se portaba bien, si no lloraba, si no molestaba. Ese niño crece y, sin saberlo, se vincula desde esa misma lógica. Se engancha con quien no lo elige. Espera señales mínimas para sentirse valioso. Idealiza el afecto escaso. Y cuando encuentra a alguien que encarna ese patrón, no puede dejar de pensar en él o ella. No porque haya amor,
sino porque hay una herida no cerrada. Pensar en alguien que no te da lo que mereces no es masoquismo. Es fidelidad inconsciente a tu dolor infantil. Y solo cuando te das cuenta de esto puedes empezar a cambiar. La mente deja de preguntar ¿por qué me pasa esto? Y comienza a decir ¿qué parte de mí está necesitando amor urgente? Porque no se trata de entender al otro, sino de comprenderte a ti. Jung enseñaba que el camino de sanación implica enfrentar tu historia con honestidad. No para culpar a tus padres, sino para abrazar a ese niño interior que no recibió todo lo que necesitaba. Cuando lo haces, dejas de buscar en el otro la atención, la seguridad y el cariño que solo tú puedes darte. Y así, poco a poco, el apego irracional pierde fuerza. Porque ya no dependes de alguien que no está, sino que comienzas a estar para ti. Soltar a alguien que simboliza tu herida no es fácil, pero es necesario, porque si no lo haces, vivirás esperando que el pasado se repare en el presente. Y eso no ocurre. Nadie tiene la obligación de sanar tu infancia. Esa es tu misión, y cuanto antes la asumas, antes recuperarás tu libertad emocional. Pensar constantemente en alguien puede ser la señal de que una parte tuya necesita ser sostenida, no por él o ella, sino por ti mismo. Porque cuando tu adulto abraza a tu niño interno, el dolor pierde poder. Y lo que antes parecía un vínculo imposible, se convierte en una lección de amor propio que te cambia para siempre. Solo entonces entiendes que el apego irracional nunca fue hacia una persona, fue hacia una emoción no resuelta. Y al sanar esa emoción, dejas de necesitar lo que antes te ataba. Omar, un hombre de 38 años, no lograba entender por qué no podía dejar de pensar en una mujer con la que solo había salido un par de veces. No hubo una relación, ni siquiera una conexión profunda, pero su imagen se repetía en su mente con una intensidad que lo desconcertaba. Revisaba sus redes sociales, releía los mensajes, recordaba cada palabra y cada mirada. Sentía que había algo especial en ella, algo que lo marcó sin explicación aparente. Durante las sesiones de terapia, Omar comenzó a explorar más allá de lo evidente. Se dio cuenta de que esta no era la primera vez que le ocurría algo así. Había un patrón silencioso en su historia emocional. Siempre se quedaba enganchado con mujeres que eran emocionalmente distantes, difíciles de alcanzar o poco disponibles. Y cuanto más indiferentes eran, más atrapado quedaba él, como si necesitara desesperadamente su aprobación. Jung explicaba que muchas de nuestras obsesiones no son por la persona real, sino por lo que simboliza. En el caso de Omar, esa mujer representaba su herida de validación. Desde pequeño, había crecido en una familia donde todo logro debía ser demostrado. Nunca era suficiente. Había que merecer el cariño, demostrar valor, ganarse el amor. Esa idea se incrustó tan profundamente en su inconsciente, que de adulto solo se sentía vivo emocionalmente cuando alguien lo hacía sentir insuficiente. Esa mujer, con su actitud ambigua y su desapego emocional, activó exactamente ese botón. No porque fuera cruel, sino porque encajaba con la figura simbólica que su inconsciente buscaba una y otra vez, la que podía darle la validación negada en su infancia. Por eso no podía dejar de pensar en ella, porque más allá del deseo, había una necesidad emocional no resuelta. Comprender esto fue una revelación para Omar. Se dio cuenta de que no estaba enamorado, estaba buscando aprobación. Y ese es uno de los engaños más profundos del inconsciente, confundir la necesidad de validación con amor verdadero. Pensar constantemente en esa mujer era solo el síntoma. La causa estaba mucho más atrás, en ese niño que se esforzaba por ser suficiente. El proceso de sanación no fue inmediato, pero a medida que Omar trabajaba su autoestima y comenzaba a reconocerse sin depender del juicio ajeno, el recuerdo de esa mujer fue perdiendo fuerza. No necesitó bloquearla, ni olvidarla por la fuerza. Simplemente dejó de proyectar en ella lo que ya estaba recuperando dentro de sí. Y entonces, el pensamiento insistente desapareció sin hacer ruido.
Este caso muestra con claridad cómo el inconsciente usa figuras externas para revelarnos heridas profundas. No se trata de negar lo que sentimos, sino de entender por qué lo sentimos. Y en muchos casos, no es la persona lo que queremos, sino lo que representa. En el caso de Omar, era la promesa de sentirse suficiente. Pero cuando él mismo empezó a darse ese reconocimiento, ya no necesitó que alguien más se lo otorgara. Jung decía que el alma tiene sed de completarse, y mientras esa sed exista, el inconsciente buscará 1000 formas de recordártelo, incluso a través de alguien que apenas estuvo en tu vida. Porque no se trata de tiempo ni de intensidad. Se trata de símbolos. Y cuando entiendes el símbolo, la necesidad desaparece. Ahora, Omar ya no se engancha con quien lo hace dudar de su valor, porque su valor ya no está en juego. Lo reconoció, lo integró, y en ese acto de conciencia, encontró la libertad emocional que había buscado por años en los lugares equivocados. Hay momentos en la vida en los que conocer a alguien se siente como si todo tuviera sentido. Las miradas encajan, las palabras fluyen, y una sensación inexplicable te invade. Esto no puede ser casualidad. Desde la perspectiva de Jung, esa intensidad emocional no siempre es señal de amor verdadero. Puede ser una proyección inconsciente tan poderosa que se disfraza de destino. Una ilusión que no nace del presente, sino de la profundidad de tu propia psique. Cuando el inconsciente encuentra una figura que encarna un símbolo relevante para tu historia personal, genera una conexión magnética. No estás viendo a la persona como realmente es, sino como tu mente necesita verla. El inconsciente usa sus características, físicas, emocionales, espirituales, para construir un guión interno que tú interpretas como señales del universo. Pero en realidad, podrían ser fragmentos de ti buscando completarse. Esto no significa que todo vínculo intenso sea falso, pero sí que no todo lo que parece destino lo es. El inconsciente es hábil creando narrativas que parecen mágicas, el reencuentro inesperado, el sueño premonitorio, la sincronía de pensamientos. Y aunque estos eventos pueden tener un sentido profundo, Jung advertía que hay que mirar con atención qué parte de nosotros se está activando. ¿Es amor? ¿O es una ilusión creada por una necesidad no resuelta? Por ejemplo, si llevas años deseando sentirte comprendido, y de pronto alguien te escucha con atención durante una tarde, tu inconsciente puede convertir ese momento en una historia épica. No porque la conexión sea falsa, sino porque tu necesidad emocional le da un peso simbólico enorme. Esa persona se vuelve la indicada, no porque realmente lo sea, sino porque tocó una fibra dormida que esperaba despertar desde hace mucho. La ilusión más común es creer que pensar constantemente en alguien significa que algo quedó pendiente. Y sí, algo queda pendiente, pero no con esa persona. Lo pendiente es contigo, con lo que aún no has aceptado, con lo que no has sanado, con lo que esperas que otro te venga a devolver. El inconsciente toma esa imagen, la adorna, la magnifica y la convierte en destino, para que te mires a través de ella. Jung enseñaba que el verdadero destino no es el que te une a otra persona, sino el que te une contigo mismo. Lo que parece amor a veces es solo una ruta hacia el autoconocimiento, una forma que tiene tu alma de mostrarte lo que necesitas trabajar. Por eso, antes de asumir que estás frente a una conexión mística, es importante preguntarte, ¿qué parte mía está proyectando esta necesidad? ¿Qué estoy viendo afuera que aún no he reconocido dentro? No hay nada malo en ilusionarse, pero cuando la ilusión se transforma en obsesión, es señal de que estás pidiéndole a alguien más que resuelva un vacío interno. Y eso no es amor. Eso es una herida disfrazada de historia romántica. Cuando lo entiendes, puedes amar con más claridad y elegir desde la conciencia, no desde la carencia. El verdadero amor no crea ansiedad, ni dependencia, ni pensamiento constante sin paz. El amor consciente es sereno, recíproco, real. Si lo que sientes te angustia, si te persigue la idea de ¿por qué no fue?, si esperas señales en lugar de verdades, tal vez no es amor.
Tal vez es tu inconsciente proyectando una historia que solo tú puedes cerrar. Y ahí está la gran diferencia. El amor sana. La ilusión perpetúa la espera. Y cuando dejas de esperar que el otro confirme tu destino, comienzas a escribir el tuyo con tus propias manos. No todas las personas que te atraen intensamente lo hacen por lo que ves en ellas, sino por lo que despiertan en ti. Carl Jung llamó la sombra a todas esas partes de nuestra psique que reprimimos, negamos o simplemente no conocemos. No es solo lo malo en nosotros, también incluye dones olvidados, deseos postergados y emociones que aprendimos a esconder para sobrevivir o encajar. Y muchas veces, la atracción nace exactamente desde ahí, desde lo que tu sombra necesita manifestar. Cuando piensas constantemente en alguien, podrías estar frente a un llamado de tu sombra. Esa persona que no puedes sacar de tu mente quizás representa un aspecto tuyo que aún no has integrado. Por ejemplo, alguien libre podría reflejar tu deseo de romper estructuras. Alguien emocional podría conectar con tu parte sensible que aprendiste a callar. Alguien caótico puede representar la pasión que tú decidiste reprimir para parecer fuerte o correcto. La sombra no aparece de forma obvia. Se manifiesta a través de incomodidades, atracciones inexplicables, rechazos intensos o pensamientos obsesivos. La razón por la que te enganchas con alguien no siempre está en lo que él o ella hace, sino en lo que esa figura simboliza para tu inconsciente. Esa es la raíz de muchas obsesiones disfrazadas de amor. Estás mirando fuera lo que aún no has podido aceptar dentro de ti. Jung decía que lo que negamos en nosotros, lo terminamos buscando desesperadamente en otros. Por eso, cuando ves a alguien que representa eso que tú aún no te permites vivir, la atracción se vuelve irresistible. No porque estés destinado a unirte a esa persona, sino porque tu alma está intentando recuperarse a sí misma. Y cuando eso no se hace consciente, quedas atrapado en un ciclo emocional que parece eterno. Integrar la sombra no significa actuar como esa persona ni justificar cualquier conducta. Significa preguntarte, ¿qué parte mía está buscando ser vista a través de esta atracción? Tal vez sea tu coraje, tu espontaneidad, tu sensualidad, tu ternura, o incluso tu necesidad de límites. Lo importante es reconocer que la atracción también puede ser un mensaje del alma, no una sentencia del corazón. Al hacer consciente tu sombra, tu forma de amar cambia. Ya no eliges desde la carencia, sino desde la completitud. Ya no persigues lo que te falta, sino que construyes desde lo que ya estás integrando. El pensamiento constante en alguien puede ser el primer aviso de que una parte tuya está pidiendo su lugar. No para quedarte en la obsesión, sino para iluminar lo que estaba en la oscuridad. Muchos de los conflictos en nuestras relaciones nacen porque esperamos que el otro nos dé lo que nosotros mismos rechazamos de nosotros. Pero cuando abrazas tu sombra, dejas de necesitar que alguien más encarne tus extremos. Y entonces puedes ver al otro tal como es, no como un espejo distorsionado de tus vacíos. Jung afirmaba que el encuentro más importante no es con otra persona, sino con tu sombra. Y cada vez que alguien te obsesiona, te duele o te deslumbra, tienes una oportunidad de mirar hacia adentro. Porque la sombra solo te esclaviza mientras la niegas. Pero en cuanto la reconoces, se convierte en poder transformador. La atracción consciente no elimina la intensidad, pero la vuelve más clara, más real y más sana. Porque ya no se basa en lo que te falta, sino en lo que estás listo para integrar. Y ese es el verdadero amor, el que no se apoya en la necesidad, sino en la conciencia. Paulina, una mujer de 36 años, solía considerarse emocionalmente fuerte y racional. Había aprendido a no engancharse fácilmente y a priorizar su bienestar. Sin embargo, todo eso cambió cuando conoció a Gabriel, un hombre que parecía tener una sensibilidad y profundidad emocional que ella jamás había experimentado. Aunque la relación nunca fue estable ni clara, Paulina no podía dejar de pensar en él. Meses después de que dejaron de verse, su mente seguía regresando a su imagen como si algo en su interior se resistiera a soltar.
Lo más desconcertante era que Gabriel no era la pareja ideal. Era inestable, esquivo y a menudo evitaba comprometerse. Pero había momentos en los que, con una sola conversación o una mirada profunda, tocaba fibras muy íntimas en Paulina. Ella sentía que lo conocía de otra vida, que él la veía de una manera que nadie más había hecho. Y por eso, aunque sufría, no podía dejar de vincular su recuerdo con una especie de conexión espiritual. Durante su proceso terapéutico, Paulina comenzó a comprender que no estaba atrapada por amor, sino por el símbolo que Gabriel representaba en su psique. Jung hablaba de los maestros espirituales involuntarios, esas personas que entran en nuestra vida no para quedarse, sino para activar un proceso de transformación interior. Gabriel no era su alma gemela, era el espejo de una parte de su alma que aún no había integrado. En las sesiones, Paulina descubrió que había reprimido por años su espiritualidad, su lado intuitivo, su capacidad de conectar emocionalmente desde un lugar profundo. Había vivido en la rigidez del control, de la lógica, del no necesitar a nadie. Pero Gabriel vino a recordarle algo dormido. Su presencia la hizo sentir vulnerable, conectada, emocionalmente viva. Y eso, aunque doloroso, fue el detonante de una transformación. Jung explicaba que las personas que despiertan lo que hemos olvidado en nosotros pueden parecernos irresistibles. No por lo que son, sino por lo que significan. Gabriel no era el destino de Paulina. Era un símbolo, un catalizador emocional para que ella despertara su lado sensible y espiritual. Una figura del inconsciente colectivo que, al tocar su sombra, le mostró que parte de su ser clamaba por integrarse. Cuando Paulina entendió esto, algo cambió en su interior. Ya no lo idealizaba, ni lo esperaba. Comenzó a explorar su propio mundo espiritual. Volvió a meditar, a escribir, a conectarse con su intuición. Y lo más sorprendente fue que, al hacerlo, los pensamientos constantes sobre Gabriel comenzaron a diluirse. No porque se forzara a olvidarlo, sino porque ya no lo necesitaba como símbolo. Había comenzado a recuperar lo que él solo vino a reflejar. Este caso muestra cómo alguien que parece una pareja imposible puede, en realidad, ser un guía disfrazado. Un maestro sin intención, cuya única función es empujarte hacia una versión más auténtica y completa de ti. Y una vez que comprendes su propósito simbólico, la obsesión se transforma en gratitud. Paulina no necesitó una relación para sanar. Necesitó conciencia. Entendió que pensar en Gabriel no era un error, era una llamada. Y al responder desde su interior, se liberó de la necesidad de tenerlo cerca. Porque lo que él vino a mostrarle, ya estaba despierto en ella. Hay experiencias que parecen repetirse con distintos rostros, distintos nombres, pero el mismo guión emocional. Jung decía que hasta que no hagas consciente lo inconsciente, se manifestará en tu vida como destino. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando, una y otra vez, te encuentras pensando en personas que no están, que no te eligen o que solo aparecen para activar tu mundo interno y luego irse. No es coincidencia. Es un ciclo. Y tiene una función. La repetición no es castigo. Es un lenguaje del alma. Cuando tu mente vuelve a alguien que te causó dolor, o cuando no puedes soltar una historia inconclusa, es porque algo en ti no ha despertado aún. Ese vínculo se repite simbólicamente porque contiene una enseñanza pendiente. Y hasta que no la comprendas, seguirás sintiendo que lo que vives con distintas personas, en realidad es lo mismo. Este ciclo invisible muchas veces inicia en la infancia, cuando aprendes a vincularte desde la carencia, la espera o la desvalorización. Luego, en la adultez, esas emociones no resueltas se activan frente a personas que, sin saberlo, encajan con tus heridas. No por maldad, sino por resonancia. El inconsciente no busca castigo, busca resolución. Pero si no lo entiendes, puedes quedarte atrapado en una historia que parece nueva, pero que repite la misma raíz emocional. Cuando piensas constantemente en alguien, una pregunta poderosa es, ¿qué patrón estoy reviviendo aquí? Tal vez te atrae quien te ignora,
quien no te da claridad, quien aparece y desaparece. ¿Te suena familiar? Probablemente no es la primera vez. Y si lo observas con detenimiento, verás que la sensación interna es parecida, aunque la situación externa cambie. Ese es el ciclo que insiste. Jung veía la repetición como un impulso del inconsciente hacia la integración. Es decir, la mente reproduce una situación emocional una y otra vez, no para torturarte, sino para que esta vez hagas algo distinto, algo más consciente, algo más tuyo. Por eso, cuando repites un patrón y lo ves con claridad, tienes la oportunidad de romperlo, de elegir distinto, de salir del guión que tu herida escribió por ti. La clave está en dejar de preguntar por qué esa persona no te elige y empezar a preguntarte por qué tú sigues eligiendo esa experiencia. Porque si no haces un movimiento interno distinto, el ciclo se repite. Cambia el cuerpo, cambia la voz, pero el dolor es el mismo. Y la única manera de romper la repetición es entrar en ella con conciencia. Eso implica mirar tu historia con honestidad. Reconocer cuándo fue la primera vez que sentiste algo parecido. Abrazar a ese yo herido, darle voz, y prometerle que ya no repetirás por necesidad, sino que elegirás desde el amor propio. Cuando haces eso, el pensamiento constante en alguien se transforma. Ya no es una obsesión, sino una señal clara de que parte de ti necesita un cierre. No estás destinado a repetir eternamente. Estás invitado a despertar. Y cada vez que alguien ocupa tu mente sin razón aparente, tienes una oportunidad de mirar hacia adentro. Porque la vida es generosa, te mostrará el ciclo tantas veces como sea necesario, hasta que tú elijas romperlo. Una de las trampas más dolorosas del alma es seguir sintiendo atracción por alguien que no nos elige. No es solo frustración, es una especie de hechizo invisible. Sabes que no te hace bien, que no hay reciprocidad, pero sigues ahí, esperando una señal, un cambio, un milagro. Jung explicaba que no siempre deseamos lo que nos hace bien, sino lo que nos es familiar. Y cuando el amor se confunde con la espera constante, probablemente estás frente a una programación emocional que necesita ser revisada. El inconsciente no distingue entre placer y sufrimiento, solo reconoce patrones. Si aprendiste desde pequeño que el afecto llega a cuentagotas, que el amor se gana, que hay que merecer que te elijan, entonces buscarás eso sin darte cuenta. Lo que llamas atracción puede ser solo un eco de esa antigua dinámica emocional. Por eso, no importa cuánto te esfuerces por racionalizarlo, la emoción sigue ganando, porque está programada desde lo más profundo. Desprogramar no es olvidar, es mirar con otros ojos. Es reconocer que muchas veces no es la persona quien te mantiene atado, sino lo que ella simboliza, el desafío no resuelto, la validación no obtenida, la herida no cerrada. Jung decía que el alma no evoluciona por lógica, sino por conciencia. Y cuando algo se vuelve consciente, pierde poder sobre ti. Por eso, el primer paso no es luchar contra la atracción, es comprenderla. Haz una pausa y pregúntate con honestidad. ¿Qué parte de mí está enamorada de no ser elegida? ¿Qué historia estoy repitiendo cada vez que me engancho con alguien emocionalmente inaccesible? Quizás te sorprendas al ver que la atracción que sientes no tiene tanto que ver con el presente, sino con tu pasado. Y que esa persona no es especial, sino simbólica. Desprogramar no es algo que ocurre de un día para otro. Es un proceso de volver a ti, de recordarte lo que mereces, sin tener que rogarlo ni esperarlo. Es aprender a reconocer las señales del alma y no confundir intensidad con amor verdadero. Porque lo genuino no te hace dudar todo el tiempo. Lo auténtico no juega con tu mente, ni te mantiene en pausa. Jung explicaba que cada vínculo es una oportunidad de individuarte, es decir, de volver a tu centro, de integrar lo que aún no has reconocido de ti. Cuando te atrae a alguien que no te elige, tal vez esa experiencia te esté mostrando que es hora de elegirte a ti mismo. No como un acto simbólico, sino como una decisión emocional profunda que corte el ciclo. Para desprogramar, necesitas poner en duda tu atracción.
no en un sentido de negación, sino de claridad. ¿Estoy sintiendo amor o estoy reviviendo una vieja historia donde el rechazo era la forma de ser visto? ¿Estoy amando a la persona o al rol que representa? El alma se libera cuando dejas de perseguir lo inalcanzable y empiezas a sostener lo que sí está disponible en ti. Lo más difícil de este proceso es la abstinencia emocional. La mente extraña la adrenalina de la espera, la esperanza silenciosa, los pequeños gestos que alimentaban la ilusión. Pero cada vez que resistes esa nostalgia disfrazada de amor, tu alma se fortalece. Y poco a poco, la imagen de esa persona pierde su poder simbólico, hasta que solo queda el aprendizaje. Y entonces ocurre la verdadera alquimia, dejas de sentirte rechazado, porque ya no estás pidiendo nada. Ya no necesitas que te elijan, porque tú lo estás haciendo. Y cuando eso pasa, incluso si la imagen vuelve a tu mente, ya no te duele. Porque sabes que ese pensamiento no es una promesa, es un recuerdo. Y tú ya estás en otro lugar. Roberto, un hombre de 42 años, nunca habló abiertamente de lo que sentía. Era reservado, exitoso en lo profesional, pero emocionalmente hermético. Nadie imaginaba que desde hacía más de un año pensaba todos los días en una mujer con la que apenas compartió unas semanas. Se conocieron en un taller de liderazgo emocional. Intercambiaron ideas, algunas miradas, y un par de conversaciones que parecían ir más allá de lo superficial. Pero nunca ocurrió nada más. Ella siguió su camino. Él, en cambio, no pudo sacarla de su mente. No era un amor correspondido, ni una historia de pasión inconclusa. Era una obsesión silenciosa. Roberto no la buscó, no la llamó, pero vivía con su imagen clavada en el pecho. La recordaba al despertar, en los trayectos al trabajo, al ver una película. Todo en él parecía moverse en torno a un recuerdo que no tenía fundamento lógico. La pregunta lo carcomía: ¿por qué pienso tanto en alguien que casi no conozco? En terapia, empezó a explorar lo que esa figura femenina representaba en su mundo interno. Descubrió que, durante esos días con ella, se había sentido libre, escuchado, validado por su parte más emocional, una parte que casi nunca mostraba. Esa mujer no era solo una persona, era un símbolo de lo que él no se permitía ser. En sus conversaciones, él había bajado la guardia, hablado de su padre distante, de su soledad silenciosa, y ella lo había mirado con una atención que desarmaba. Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Y eso fue lo que ocurrió con Roberto. No estaba obsesionado con ella. Estaba obsesionado con la parte de sí mismo que se sintió visto, que se mostró vulnerable, que rompió su propio molde. Esa mujer fue una excusa emocional para tocar una herida más profunda, la del niño que había aprendido a no necesitar nada de nadie, pero que en el fondo solo deseaba ser contenido. En una de sus sesiones más reveladoras, su terapeuta le preguntó: ¿qué perdiste cuando ella se fue? Roberto no supo responder al principio, pero luego lo entendió: no perdió a la mujer. Perdió el espejo donde, por primera vez en décadas, se sintió humano, vulnerable, sincero, y ese espejo se convirtió en un símbolo sagrado para su inconsciente, al punto de no poder soltarlo. La solución no fue olvidar a esa mujer, ni reemplazarla. Fue comenzar a mirar lo que ella le reveló. Roberto empezó a permitirse más conversaciones profundas, a dejar de jugar el rol de hombre inquebrantable. Llamó a un viejo amigo con el que no hablaba desde hacía años. Empezó a escribir por las noches sobre sus emociones, algo que jamás pensó que haría. Y en medio de ese proceso, el pensamiento constante empezó a diluirse. No porque ella dejara de importarle, sino porque él ya no necesitaba lo que ella simbolizaba. Había empezado a recuperarlo desde sí mismo. Jung explicaba que la mente proyecta afuera lo que el alma no logra integrar adentro. Cuando esa integración ocurre, la proyección ya no es necesaria. Y el pensamiento obsesivo se convierte en un recuerdo sereno, sin carga emocional. Hoy, Roberto aún recuerda a esa mujer con afecto,
pero ya no la necesita. Porque lo que antes buscaba en su imagen, ahora lo habita él. No está enamorado de ella, sino agradecido por lo que su breve aparición despertó. Y eso es lo que Jung llamaba acto de individuación, cuando el símbolo se convierte en puente hacia una versión más plena de ti. Así, la obsesión dejó de ser un castigo. Se convirtió en una brújula. Porque a veces, solo necesitas mirar con nuevos ojos aquello que parecía inexplicable, para entender que la respuesta siempre estuvo en ti. Uno de los duelos más difíciles de transitar es aquel que no tiene cuerpo, ni historia concreta, ni despedida visible. Jung decía que hay pérdidas invisibles que duelen tanto como las reales, porque no lloras a la persona, sino lo que esa persona representaba en tu alma. Despedirte de alguien que no estuvo realmente en tu vida, pero sí en tu mente, en tu emoción, en tu expectativa, es una de las experiencias más íntimas y solitarias que puede vivir el alma. Ese tipo de duelo no se puede explicar fácilmente. No hay rupturas, no hay fotos para romper, ni mensajes finales. Solo hay un silencio largo, una ausencia cargada de fantasía, y una mente que se niega a soltar lo que en realidad nunca tuvo. Pero el hecho de que no haya ocurrido algo real no significa que no haya una carga emocional profunda. Porque lo que está de fondo es la despedida de una historia que tu psique construyó con símbolos, deseos y proyecciones inconscientes. Cuando piensas constantemente en alguien con quien nunca tuviste una relación concreta o una historia desarrollada, probablemente estás frente a un duelo simbólico. Y ese tipo de duelo es complejo porque no tiene legitimidad externa. Nadie entiende por qué te duele. Nadie puede decirte supéralo sin que algo dentro de ti se quiebre más. Porque no estás llorando por alguien que se fue. Estás soltando una parte de ti que creíste haber encontrado en esa persona. Jung explicaba que el alma se expresa a través de imágenes y arquetipos. La persona en la que no dejas de pensar podría ser, simplemente, un símbolo que tu inconsciente eligió para despertar algo pendiente en ti. Por eso el duelo es simbólico, porque no se trata de olvidar a alguien, sino de comprender lo que simbolizaba. Soltarlo no es negarlo. Es integrarlo, agradecer el mensaje y seguir. Para hacer este tipo de duelo, necesitas validarlo. No importa si los demás no lo comprenden. No necesitas justificar lo que sentiste. Basta con que reconozcas que fue real dentro de ti, que hubo una conexión emocional, aunque no haya habido una historia concreta. Que esa persona fue, por un tiempo, un refugio interno, una fantasía, una chispa que activó algo dormido. Y que ahora, te toca despedirte no de él o ella, sino de lo que esperabas encontrar allí. Escribir una carta, aunque nunca se envíe, puede ser una herramienta poderosa en estos casos. Decir lo que nunca se dijo, reconocer lo que se sintió, agradecer lo que se aprendió, y cerrar con una frase que no busque castigo ni rencor, sino comprensión. Porque el duelo simbólico necesita palabras para salir del cuerpo. Si no lo nombras, se repite en otros rostros. También puede ayudarte a preguntarte, ¿qué versión de mí aparece cuando pienso en esta persona? Tal vez ahí descubras que no estás despidiendo solo un recuerdo, sino una ilusión de completud, una proyección de salvación, una promesa que tu mente inventó para no sentir el vacío. Y cuando ves eso con honestidad, el duelo se vuelve liberador. Porque entiendes que no perdiste a nadie. Te reencontraste contigo mismo. Jung decía que cuando sueltas una imagen que ya cumplió su función simbólica, tu alma puede avanzar hacia una etapa nueva. Es como cerrar un capítulo de un libro que nunca se escribió, pero que estuvo en tu corazón como si lo hubieras vivido. Y al hacerlo, recuperas espacio interno. Dejas de pensar en lo que pudo ser y empiezas a habitar lo que sí es. Y entonces, en el silencio que queda después de soltar, algo nuevo nace. Ya no es obsesión, ni ilusión. Es presencia. Estás más contigo, más limpio emocionalmente, más disponible para una vida real, no idealizada. Porque cuando haces duelo de lo que nunca fue, creas espacio para lo que sí puede ser.
Pensar constantemente en alguien puede sentirse como una prisión emocional, una especie de círculo cerrado donde el mismo pensamiento vuelve una y otra vez, robándote la paz. Pero en lugar de combatir esa obsesión con rechazo o culpa, Jung proponía otro camino: transformarla. No con fuerza de voluntad, sino con conciencia. Porque todo lo que insiste en tu mente tiene un mensaje oculto. Y si en lugar de evitarlo lo observas con profundidad, ese mensaje puede ser la puerta hacia tu verdadera evolución interior. La obsesión, en el fondo, no es más que una energía mal dirigida. Es una fuerza emocional que aún no ha encontrado un cauce claro dentro de ti. Y como no se expresa hacia adentro, se proyecta afuera, en forma de pensamientos repetitivos sobre alguien que parece tener el control de tu mundo interno. Pero esa persona no tiene poder. Lo que tiene poder es lo que tú aún no has reconocido de ti mismo, y que ella, sin saberlo, vino a activar. Transformar esa obsesión comienza con un cambio de enfoque. En lugar de preguntarte por qué piensas tanto en esa persona, empieza a preguntarte qué está intentando decirte tu alma a través de ella. Tal vez simboliza una parte olvidada de tu identidad. Tal vez representa un cambio que no te has atrevido a hacer. Quizás, incluso, es una figura que vino a mostrarte que necesitas amarte más allá de lo que alguien externo pueda darte. Jung hablaba del proceso de individuación como el camino hacia el ser completo. Y cada vínculo, incluso los no correspondidos, tiene la capacidad de activar ese proceso si sabes mirarlo con profundidad. ¿Qué se despierta en ti cuando piensas en esa persona? ¿Te sientes insuficiente, rechazado, vulnerable, inspirado? Cada una de esas emociones es una pista sobre lo que tu alma necesita trabajar. No para cambiar al otro, sino para transformar tu mundo interno. Una herramienta poderosa en este proceso es el autoanálisis simbólico. Es decir, tomar ese pensamiento obsesivo y desarmarlo como si fuera un sueño. ¿Qué representa a esa persona? ¿Qué cualidades tiene que te fascinan o te frustran? ¿Dónde falta eso en ti? ¿Dónde lo has reprimido? Al hacerlo, el pensamiento deja de ser una distracción y se convierte en un espejo. Y tú, en lugar de víctima, te conviertes en alquimista de tu propio inconsciente. Este tipo de transformación no es teórica. Se vive en la práctica diaria. Si admiras la libertad de esa persona, comienza a incorporar más libertad en tu vida. Si te obsesiona su autenticidad, trabaja en expresarte con más honestidad. Si te frustra su distancia, explora tu necesidad de conexión emocional. Cada cualidad que te atrapa está hablando de algo que quiere desarrollarse en ti. Y esa es la verdadera magia detrás del pensamiento repetitivo. No está para castigarte, sino para mostrarte lo que aún no has cultivado. Jung decía que la energía psíquica no se destruye, solo se transforma. Por eso, cuanto más niegas la obsesión, más fuerza toma. Pero si la observas, si le das un sentido, si la traduces a un lenguaje de autoconocimiento, esa energía empieza a moverse. Ya no gira en círculos. Empieza a construir, a crear, a darte poder. Y llega un momento en el que el pensamiento ya no duele, porque deja de ser deseo y se convierte en comprensión. Ya no necesitas controlar ni olvidar. Solo agradeces. Porque sin darte cuenta, esa obsesión te mostró el camino de regreso a ti mismo. Y eso es lo más valioso que alguien puede inspirar, no que te amen, sino que te despierten. Ahí ocurre la verdadera transformación, cuando dejas de pensar en alguien como el centro de tu necesidad, y lo ves como el símbolo que fue un catalizador de tu crecimiento. Y en ese instante, tu alma deja de esperar, porque ya ha comenzado a florecer. Andrea, una mujer de 35 años, llevaba más de 2 años pensando diariamente en un hombre con el que solo había tenido una conexión breve y confusa. No hubo relación formal, ni grandes promesas, pero él la hizo sentir vista de una manera que no había experimentado antes. Cada palabra suya, cada gesto, cada silencio, se le quedaban grabados con una intensidad abrumadora. Incluso cuando él desapareció sin explicación,
Andrea no pudo sacarlo de su mente. Lo soñaba, lo imaginaba, lo revivía, y aunque sabía que no volvería, una parte de ella no podía soltarlo. Durante meses se sintió atrapada. No entendía cómo alguien que apenas conocía podía provocarle tanto dolor, tanta esperanza, tanta contradicción interna. Se culpaba por no superarlo, por seguir esperando señales donde no había nada. Hasta que, en un taller de psicología junguiana, escuchó una frase que la sacudió: a veces no estás enamorado de la persona, sino de la imagen que tu inconsciente construyó para enseñarte algo que tú no te has dado. Fue el primer destello de comprensión. En su proceso de introspección, Andrea comenzó a revisar qué había sentido exactamente con ese hombre. Descubrió que lo que más la conmovió no fue él, sino lo que ella sintió cuando estuvo con él. Se sintió libre, espontánea, profundamente conectada consigo misma. No porque él la hiciera sentir así, sino porque su presencia activó una parte dormida de su alma. Andrea, sin saberlo, había proyectado sobre él su propio anhelo de autenticidad. Jung decía que lo que no reconocemos en nosotros mismos lo buscamos fuera, como si el otro tuviera la llave. Y eso fue lo que hizo Andrea. Durante años había vivido una vida correcta, controlada, llena de deberes. Cuando ese hombre apareció, fue como una ráfaga de aire nuevo. No era él que la liberaba. Era la versión de sí misma que emergía cuando estaba cerca de él. Y eso cambió todo. En lugar de seguir esperando que él regresara, Andrea empezó a preguntarse: ¿qué puedo recuperar de esa versión mía sin depender de su presencia? Comenzó a retomar pasiones que había dejado de lado, como la escritura y la música. Se permitió encuentros más auténticos con su círculo íntimo. Dejó de maquillar tanto sus emociones. Empezó a hablar desde su centro. Poco a poco, la energía que antes dedicaba a pensar en él, comenzó a canalizarse hacia ella misma. El proceso no fue inmediato. A veces, aún se sorprendía recordando su voz o imaginando un reencuentro. Pero ya no desde la nostalgia, sino desde la comprensión. No quería a ese hombre. Quería a la Andrea que descubrió gracias a él. Y eso marcó una diferencia enorme. Jung lo decía con claridad: el verdadero crecimiento espiritual no se mide por cuántas personas olvidas, sino por cuánto de ti mismo recuperas a través de ellas. Andrea encontró libertad no cuando él desapareció, sino cuando dejó de necesitarlo como símbolo. Había tomado el mensaje, había hecho suyo el reflejo. Y entonces, el pensamiento constante se disolvió, como niebla que ya no encuentra sombra donde proyectarse. Ella no venció la obsesión, la transformó en despertar. Hoy, cuando recuerda esa historia, Andrea no siente dolor. Siente gratitud. Porque ese vínculo fugaz, sin nombre ni futuro, le mostró un aspecto de sí misma que había estado dormido por años. Y eso, para Jung, era lo más sagrado de cualquier encuentro humano, la posibilidad de volvernos más conscientes, más completos, más verdaderos. Así, lo que empezó como obsesión se convirtió en expansión. Y lo que parecía una pérdida, fue en realidad un hallazgo. No de un amor imposible, sino de un yo olvidado. Hay una pregunta que todos nos hacemos tarde o temprano cuando alguien no se va de nuestra mente: ¿esto que siento es real, o es solo una fantasía mía? Jung nos invita a mirar esa pregunta no desde el juicio, sino desde la conciencia. Porque en el mundo interior no todo lo que parece amor lo es, y no todo lo que obsesiona tiene que ver con el otro. A veces, lo más difícil no es soltar a alguien, sino admitir que nunca estuvo realmente allí como creíamos. El interés genuino es simple, directo, recíproco. No genera ansiedad constante ni depende de adivinar señales. Se da con naturalidad, porque no está contaminado por el pasado ni sobrecargado de expectativas. En cambio, la proyección inconsciente suele ser intensa, ambigua y cargada de símbolos. Es como si estuvieras viendo a través de un velo, donde la persona no es ella misma, sino un reflejo de algo no resuelto en tu interior. ¿Cómo saber la diferencia?
Jung proponía una guía clara. Cuando hay proyección, la intensidad emocional suele ser desproporcionada al vínculo real. Idealizas, completas los vacíos con tu imaginación, justificas conductas que no merecen ser justificadas. No amas lo que es, sino lo que crees que podría ser. No te conectas con la verdad del otro, sino con lo que representa para ti. En cambio, cuando el interés es auténtico, ves al otro con más claridad, sin adornos, sin mitificación. Una señal clave es cómo te sientes contigo mismo cuando estás lejos de esa persona. Si el pensamiento constante te genera ansiedad, inseguridad o dolor, probablemente estás atrapado en una proyección. Tu mente no busca al otro, busca una solución emocional simbólica. Tal vez de la infancia, tal vez de un momento de tu vida donde no fuiste visto, valorado o sostenido. Y el inconsciente, en su infinita creatividad, elige a alguien que se parece, aunque sea lejanamente, a esa imagen emocional no resuelta. También puedes preguntarte, ¿qué parte de mí se activa cuando pienso en esta persona? Tal vez despierta tu deseo de ser cuidado, tu anhelo de libertad, tu parte creativa, tu necesidad de pertenecer. Eso no es malo. Es profundamente humano. Pero si no lo haces consciente, seguirás creyendo que es el otro quien tiene que darte eso. Y vivirás esperando, idealizando, sufriendo, cuando, en realidad, lo que más necesitas es darte eso tú. Jung decía que las proyecciones no se eliminan a la fuerza, se retiran con comprensión. Cuando puedes mirar al otro como es, sin que represente nada más que su presencia concreta, entonces sabes que has integrado la proyección. Y en ese punto, el pensamiento constante pierde su carácter obsesivo. Se vuelve transparente. Ya no duele, porque ves al otro en su humanidad, y te ves a ti en tu verdad. El interés genuino se reconoce por la paz que trae, no por la tormenta que deja. Si alguien te despierta más caos que crecimiento, más ansiedad que claridad, más fantasía que realidad, probablemente no estás conociendo a la persona, sino a una parte de ti que necesita ser amada. Y ahí está la verdadera clave. Si lo ves como símbolo, puedes aprender. Si lo ves como salvación, te perderás. Aceptar que fue una proyección no significa que lo que sentiste fue mentira. Significa que lo que sentiste tenía un sentido más profundo, ayudarte a ver algo de ti que aún no habías abrazado. Y eso, desde la mirada junguiana, no es una decepción, es un despertar. Porque al final, todo lo que persiste en tu mente está pidiendo una sola cosa, ser comprendido. Y cuando comprendes, ya no necesitas retener, ni olvidar, solo agradecer. Porque ese pensamiento constante no era sobre el otro, era sobre ti. Y ahora, por fin, te estás viendo. Ahora lo sabes. La mente no se aferra a alguien por azar, ni repite una imagen sin sentido. Detrás de cada pensamiento constante, de cada nombre que vuelve una y otra vez sin invitación, hay una verdad esperando ser revelada. A veces es una herida. A veces, una parte olvidada de ti. Y otras veces, es solo una ilusión que tu alma necesitaba para comenzar a despertar. Pero hoy ya no estás en el mismo lugar. Has recorrido un viaje hacia lo más profundo de tu psique, y has descubierto algo esencial, la diferencia entre un amor consciente y una proyección inconsciente. Esa diferencia lo cambia todo, porque ya no necesitas seguir esperando, idealizando o sufriendo por alguien que tal vez nunca fue real del todo. Ahora puedes verte, elegirte, comprender lo que realmente buscabas y comenzar a dártelo desde adentro. Esa es la claridad de la que hablamos al comienzo. Esa que te libera, que te devuelve tu energía, tu foco, tu valor. Ya no se trata de olvidar. Se trata de entender. Porque cuando entiendes, no necesitas soltar con fuerza, simplemente dejas de cargar con lo que ya no tiene sentido. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte profundamente. No todos se atreven a mirar hacia adentro con tanta honestidad. Has tenido el coraje de atravesar tu mente, tus emociones, tus memorias. Y eso es admirable.
Significa que estás listo o lista para construir vínculos desde un lugar más sano, más real, más luminoso. Te invito a honrar este proceso y a seguir caminando con conciencia, sabiendo que cada persona que aparece en tu vida no está ahí por casualidad, sino para mostrarte algo de ti. Y ahora, si esto que viviste resuena contigo, si en algún momento te sentiste identificado con alguna historia, con alguna idea, con alguna emoción, te invito a dejarlo en los comentarios. Tu experiencia puede ser el espejo que otra persona necesita para sanar. A veces, una sola frase puede inspirar a alguien que se siente perdido. Así que comparte tu verdad, porque también en eso hay amor. Además, si conoces a alguien que está pasando por una situación parecida, que no logra dejar de pensar en alguien, que sufre en silencio, mándale este video. Puede ser justo el mensaje que estaba necesitando. A veces, lo que no se puede decir